Tengo recuerdo de estar jugando pool como a los 10, 11 años. Después le explico por qué. Sí. Como una... Pero que el dueño... ¿Te imaginas a Aníbal con un cigarro a los 10, 12 años? No, con un cigarro y una cerveza. Sería... Muy buenas a todos, queridos oyentes. Estamos aquí en un nuevo episodio de After School. Así es, y como pueden ver en el episodio de hoy, al igual que en el anterior, tenemos aquí una colección de discos musicales. Sí, tenemos vinilos, cassettes, sí, para la gente que no tiene idea de lo que son los cassettes, acá vamos a hablar un poquito de eso también. Y para imbuirnos en todo este tema de la música y sobre todo del rock chileno, vamos a tener un gran invitado. ¿Presento usted o presento yo? Presente usted. Vale, tenemos acá entonces a profesor de educación básica, especializado en lenguaje y comunicación, poeta. Bajista, goleador, mira, alérgico del gol, dicen algunos. Alérgico del gol. Goleador. Tenemos en este gran escenario a Aníbal Escárate. Un invitado de alta categoría. El alérgico del gol. De alta gama. De alta gama. Alérgico del gol. Muchas gracias por la invitación. ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo ha estado la semana? Bien. Como tiene que estar. Eso. Bien. Oiga, no sé si usted ha tenido, bueno, recién le estábamos preguntando en la interna si ha tenido la oportunidad de ver algunos de los capítulos, pero siempre iniciamos con algunas preguntas relacionadas con el cómo llegó a ser profe. Claro. Y eso es. ¿Cómo llegó usted, tío Aníbal Escárate, placillano de corazón, a ser profesor en educación básica inicialmente, ¿no? Claro. Sí, la gente se extrañaba cuando le decía que quería ser profe de educación básica. Ah, pero ¿siempre lo supiste? Siempre lo quise ser, nunca fue una opción. Yeah. Nunca fue como, no quedé en Derecho, no quedé en Medicina, ya voy a estudiar. No, siempre profe. ¿Y no eso? había otra opción. De hecho, tuve varias peleas familiares porque, claro, estaba la opción económica de estudiar cualquier otra cosa, pero no, pues fui terco igual, en la mía. Y la solución que me dio, te echáis un ramo el primer año, te vas a pala y picota a trabajar. Como antes, entonces, como debe ser siempre. Entonces tenía que cumplir de una. Yeah. Si era estudiar 4 años, eran los 4 años, 5 años que había que estudiar y claro, terminarlas de una. Si me metí a estudiar Derecho iba a estar 10 años, 20 años, a lo mejor 10 años ya, ponte 10 años. Y eso implicaba pagar casa, pagar carrera, pagar alimentos, fotocopias, materiales. Claro. ¿Pero por qué quisiste ser profe entonces desde un inicio? Me gustaba la pedagogía, me gustó siempre. En un principio, cuando estaba más chico, era la pedagogía diferencial, la educación diferencial. Después, más grande, me di cuenta que no era la educación diferencial porque no me llamaba tanto la atención el tema de la biología. Entonces dije, no, había que hacer algo más didáctico. Vale. Y era la educación básica. Y hay algo que me recuerdo bien mucho, es que una profesora del colegio, que era la profesora Lidia Menares, nos hizo hacer un trabajo y nos mandó, no nos mandó, sino que teníamos que interactuar con una persona con necesidades educativas especiales. Vale. En ese tiempo, estamos hablando del 97, claro, 99, 98, no era una... Ah, pero está ahí chico. Sí, pues, cuarto básico. Ya. No era una herramienta o un término que se trabajara tan abiertamente, claro, y tan profundamente como es hoy en día. Y eso implicaba que, claro, yo no tenía ninguna persona de mi edad o cercana a mi edad que tuviese alguna necesidad. Y por el oficio de mi madre me llevó a meterme a compartir con los niños del Instituto Psicopedagógico. Entonces tuve la tarea, no sé, pues era visitar una semana, interactuar una semana. Yo estuve 3 meses yendo al Instituto Psicopedagógico. Y no era el tiempo, y era el tiempo en donde, claro, salía del colegio, que estábamos en 21 de mayo, dejaba mis cosas en la oficina de mi mamá, tenía 9 años, 10 años, bajaba a Pedro Montt, tomaba la micro, me bajaba en Barranca, donde está el Instituto Psicopedagógico, en 3 Sur, parece que se cae. Sí, por ahí. En Barro Lugo con 3 Sur. Claro. No, ¿dónde debe está? ser 3 Norte. ¿3 Norte? Sí. Ya. Me bajaba ahí, estaba en las actividades con ellos,
y al término de su jornada, cerca de las 7, 8 de la noche, partía, tomaba la micro de vuelta, me bajaba en la oficina del Pedromón, subía a la oficina de mi mamá me estaba esperando y partíamos a la casa. Y eso también sabía que transcribir toda esa experiencia, va a ser como una bitácora de trabajo. Vale. Y fue bonito. Y eso yo dije, ya, es que por aquí va la cosa. Claro. No fue nunca una segunda opción. Ya, ¿y qué tal te ha ido con esa decisión que tomaste? Bien, pues feliz. ¿Qué es lo que más te gusta de ser docente? La interacción con las personas, no me considero una persona, sí tengo mi genio, pero estar interactuando con jóvenes, con niños, con adultos, es distinto. Me considero igual social, igual era bien callejero cuando chico, entonces sabía lidiar con todas las personas. Ya. Entonces eso también se me hacía más fácil en la práctica. Y me di cuenta en las prácticas en las que tuve de formación que fueron realidades completamente distintas a la realidad de San Antonio, digamos. Ya. Hogares de niños, colegios vulnerables, de extrema vulnerabilidad. Me fui a colegios particulares hippies, más lana como para la pedagogía. Y colegios grandes, municipales grandes, de 45 estudiantes en una sala de cemento de construcción antigua. Claro. Entonces ahí dije, ya, si esto es lo que me gusta. Y después cuando volví a San Antonio, volví también a colegios de la misma realidad. Claro. Similares. Y ese fue el desafío. Enfrentar la realidad como tenía que ser, no como la realidad burbuja Claro. que a veces consideramos. ¿Cuál ha sido como tu momento, el momento que más recordáis con cariño de toda tu carrera como profesor? ¿Sabéis qué? Yo creo que los primeros años fueron de ejercicio laboral, fueron los más gratificantes, pero también los más sacrificados. Ya. ¿Por qué lo digo? Porque estuve en una realidad que me acogió bastante bien y era una realidad también a la que yo estaba muy, no asociado, sino que la veía cercana, pero no mía. Claro. No sé si me explico. Gente que estudiaba en estos colegios, que eran amigos, que eran compañeros o familia, no tenían la misma instancia. Yo a veces me preguntaba cuando estaba en el colegio, me hago polvo estudiando y me da mal. Tía Eli, acuérdese, tía Eli. Y me va mal. Y mis primos, que los locos llegaban, estudiaban 1 hora, 10 minutos, se iban a jugar a la pelota y jugábamos toda la tarde. Y después se acostaban tempranito y le iba bien. Claro. Entonces llegaba acá al colegio realmente quemado. Estudiaba, no sé, tenía que estudiar de noche, de partida. Claro. Una familia numerosa, había que armarse el tiempo para estudiar y estudiábamos de noche. Mientras mi mamá trabajaba con sus calculadoras, yo estaba estudiando, leyendo un libro, estudiando, no sé, para cualquier materia. Me gustara o no me gustara, había que hacerlo. Pero me iba como el forro. Ahora, había cosas que sí me gustaba estudiar, o que sí me gustaba leer. Me gustaba, no sé, el lenguaje, arte, música. Y eran cosas que no se me hacían difíciles. Filosofía, psicología, cuando no hacían lo electivo. Eran cosas que disfrutaba. Claro. Oye, ¿momento más gratificante finalmente como profe? Los primeros años. ¿Pero hay algo en particular ahí? Los primeros años, porque ahí estáis conociendo ya la forma en cómo se miraba la pedagogía. Imagínate, yo empecé cuando tenía 16 años atrás. No existía carrera docente. El valor que se le da al profesorado no era el valor que tiene ahora. Entonces, alcancé a trabajar con planificación en sábana o con libros que teníais que escribir. Todo el registro del año teníais que dejarlo en un libro gigante. Claro. Y que se iba pasando año a año, Claro. con todos los promedios, la asistencia, todo. O sea, alcancé a ver como la pedagogía vieja. Ya. Ahora ya todo es más tecnológico, se hacen hasta los certificados tuve en el tiempo, unos 2-3 años de hacerlo a mano. O firmar actas cuando Firmar hay que firmar actas. actas. Eso yo creo que eran como los momentos más gratificantes, porque aprendí a hacer esa vieja práctica y Claro. no se me hizo difícil. Va. Mira qué bien. Pasemos a hablar del Claro, tema que nos por convocó supuesto, hoy día. estos discos, cassettes, vinilos no están aquí
por cualquier cosa, no. Además, una de las aficiones del profesor Aníbal es la música, sobre todo estos discos que son chilenos. Rock chileno. Rock exacto. chileno, rock de San Antonio, Vale. música de San Antonio. Música de San Antonio. Por ejemplo, tenemos este Es de el aquí. San Antóxico, que es una, Se ve bien una ahí. recopilación del punk desde los, si lo tomamos fríamente, finales de los 90, principios de los 2000, y ya que dentro del 2000, creo que ese es del 2015, 2013, hicieron una recopilación y levantaron varios hitos importantes. Este disco es del 2018 y levantaron varios hitos importantes, no sé, temas de Don Nadie, de Disciplina Rebelde, de Producto del Alcohol, Claro. y varios más, que son bandas que han marcado la música en San Antonio. Don Nadie, cuando nosotros estábamos Claro, cuando En estaba la comuna. chicos, era una banda importante y que la disfrutábamos. Oye, siendo esta semana esta semana es el día del rock nacional, del rock chileno, y es también el día del vinilo. Como para partir también definiendo un poco algunos términos, ¿qué es para ti el rock? ¿Cómo definirías tú el rock? ¿Qué entra dentro de esa categoría? Para mí el rock entra todo lo que se puede enchufar, dijo profesor Mario Lucero. No, para mí el rock es todo lo que conlleva una guitarra eléctrica. Dijo. Discutiendo, hablando de música, en la sala de música, que era la sala que ahora los chicos usan como laboratorio de computación. 2, esa era nuestra sala de música. Estaba el piano, estaba la guitarra esparcida, los bajos, los amplificadores, todo. Había una batería. Sí. Y un día, cuarto medio ya, Mario Lucero hablando, no, ¿y tú qué escucháis? No, yo escucho death metal. Ah, ya. ¿de dónde? Sí, y rock, sí, todo tipo de rock, punk. Nunca me cerré a la música. Pero lo fuerte, lo que me gustaba más era el metal. Claro. En ese tiempo, y cabro chico también, a veces uno se ponía testarudo que dejaba de escuchar cosas y se centraba solamente en una cosa. Me gusta el rock desde... de todo, desde el rock de la nueva canción chilena, de los iracundos, de los ángeles negros, el rock and roll que proponía la Cecilia, no sé, escuchar a los Pinochet Boys, ir a ver a Dorso, o recordarte un concierto de Alejandro Silva en la estación de San Antonio, en la estación de Yoyeo. Cuando le llegó la patada a un amigo, personaje, que lo un bajaron amigo del poderado le escenario. llegaron de una batalla y se fue Escenario abajo. por tomar la bandera mientras Alejandro Silva tocaba el himno nacional en guitarra. Esta agarra la bandera y patada para abajo. Pero eso el rock para mí igual significa un poco una libertad creativa, una libertad métrica. No es una cosa que sea única. O sea, si yo escucho rock, no voy a dejar de escuchar rap o hip hop. Claro. Claro. ¿Cachai? No me cierro a los estilos. Antes sí, siendo adolescente, sí te cerrabas porque estás en una búsqueda de identidad, pero ya cuando te encontraste ya da lo mismo lo que piensan los demás. Claro. O sea, por eso aquí tenéis variedad, hay de todo. O sea, está desde la... Tiro de gracia. el ser humano que él. Es uno de los mejores discos de rap y que le abrió el rap el hip ¿Aquí en hop Chile? chileno, se Aquí lo en abrió Chile. a todo y lo abrió a Latinoamérica. Este disco no se grabó aquí en Chile, se grabó en México. Y estas son ya reediciones. En el lateral de ese disco, antiguamente en la parte que estaba acá, venía un clavo de 4. Aquí viene dibujado, pero aquí en el disco, el antiguo, en la Ya. época cuando sale en el 98, 99, venía un clavo de 4. Entonces tú lo veis, es un clavo y un clavo. Claro, hay un tema que se llama clavo y martilleo. Es interesante este disco, si les gusta la música, se los recomiendo que lo escuchen, que le presten atención a las letras, sobre todo el tema 20, Leyenda Negra. Claro, tío, gracias a uno Claro, ahí de los está el grupos fundamentales de la época Sí, del hip hop nacional. 98, 99, 98 salió ese disco. Mira, y venía con Después un clavo. del 2000 sacan el tercer disco que es El Decisión. Y también, bueno, Joven de la Pobla, América. Eran discos que hablaban de tierra, pues de Claro. barrio. No era algo que
ilusorio, irrisorio, que es abstracto, ¿no? Oye, Aníbal, ¿y de dónde viene este como gusto por el death metal, por el rock? ¿En qué momento de tu vida, cuando eres chico? ¿Cuándo le agarraste el gusto a este género? Tenía varios amigos que tocaban guitarra. Ya. Entonces estaban los amigos que estaban más cerca de la casa, que eran más amigos de mis primos, de 4, 5 o 10 años mayor que yo. Y en la casa nunca hubo un instrumento musical. Nunca encontré un instrumento musical. Entonces veía a tus amigos tocar guitarra y te querías entusiasmar y uno te presta una y empezaste a meterte. La primera guitarra que tuve era de Cholguán. Era precaria, ¿no? Y esa era la guitarra que con mis primos cuando empezamos a tocar, que empecé yo, después empezó otro primo de mi misma edad y éramos los dos, entonces la teníamos para la pelea y para compartir juntos, ¿cachai? Claro. Y lo usábamos. Fogatas, fiestas, carretes, para todos lados con esa guitarra. Y ahí también, al conocer la guitarra, apareció el grunge. Nirvana. No, muy bueno. No, a mí no me puede gustar el grunge. ¿Te gusta el grunge? No, esto ya lo hemos discutido en algún momento. Ni el grunge, ni el post-grunge. No, o sea, hay canciones escuchables, pero no... Sí. Por ejemplo, yo el primer disco que escuché entero fue el Bleach de Nirvana. Y estoy hablando del 99, 98, 99, 2000 y el Bleach había salido 10 años antes. Tengo recuerdo de estar jugando pool como a los 10, 11 años. Después le explico por qué. Sí. Como pero que el dueño... ¿Te imaginas a Aníbal con un cigarro a los 10 años? No, un cigarro, una cerveza. Tenía el salón de billar al frente de mi casa. Entonces cruzaba la calle de mi barrio, de mi cuadra. Cruzaba la calle y estaba el salón de pool. Y dentro del salón de pool estaban los juegos arcade. Entonces Mortal Kombat, King of Fighters, el Rally X, el autito. Y estaba el salón de pool. O sea, y había una mesa de ping-pong, y había taca-taca. Claro. Y era el centro como de reunión. Y el hijo del dueño, me acuerdo, el pelado Foncho, el Foncho, el loco le gustaba el rock y era una de las personas que, claro, tenía el poder adquisitivo de comprar casetes originales. Ya. Entonces el compadre tenía el cassette original de Nirvana, el Bleach. De repente estoy jugando pool, el loco, oye, me invita a jugar, yo niño, él ya 20 y tantos. Ellos nos enseñaban, porque en vez de decir, puta, en vez de tenerlos tirados afuera viendo cualquier cosa, jueguen acá, quédense acá, no se manden con Doro, no se pongan a pelear, cabros, contrólense, oye, piensen las cosas. Era como un cable a tierra. Ya. Al principio, obviamente, mi mamá decía, no, pero ¿cómo va a ir a jugar pool si era... Tenís 10 años. 10 años, pero dejaste los pañales hace poco. pasaron situaciones familiares en las cuales ya era mejor estar Claro. fuera de este contenido y claro, ibais creciendo y ibais dándote cuenta que era mejor pasar los era momentos mejor. afuera de la casa que estar todo el día encerrado en la casa, si eran Claro. 20 y tantas personas viviendo en el mismo espacio. Chao con la privacidad, Claro. vamos para otro lado. Claro, bueno, en esa época era súper normal que estuviesen los pools al lado de los En flippers. las casas, ¿cachai? O sea, eran en los barrios. claro, yo tenía, no sé, el viejo, el chico también que estaba ahí, que tenían pool y... Claro, o salíais del colegio, nosotros en 21 de mayo salíamos del colegio y estaban los copihue. Claro. Los copihue era una cuadra entera, era una construcción que está donde Blanco Encalada con Gregorio Mira, Ya. que lo que ahora es una plaza era un galpón. Un galpón de madera muy bonito. Y dentro teníais todos los arcades que podéis Claro. pensar que existían. Ahora, si alguien no sabe lo que son los arcades, podemos dejar el video enganchado del profe Pato, Claro. que estamos Claro. hablando de videojuegos. Donde ahí. hablamos de Sí. videojuegos y arcade. Desde, no sé, pues, Cadillac Dinosaurio, Snow qué buen juego. Bros 1, Buen Mortal juego. 1, King of Buen Fighter, juego. Y Fatal Fury. Y el, Buen y juego. el favorito del tío ahí, Dance Dance Revolution. Ah, la chica de Dance Revolution. No. Ya yo hubiese disfrutado la juegoteca acá en Yoyo. La juegoteca. La juegoteca, nosotros cuando ya volvimos a Yoyo, cuando el colegio se cambió a Yoyo, nosotros teníamos que venir a Yoyo. Teníais que buscar después la salida. Y aparece La la juegoteca. juegoteca. Oye, y hablando de, bueno, de rock, ya sabemos que todo lo que es enchufable, entonces todo lo que tenga guitarra eléctrica va a ser rock.
¿Cuáles han sido tus mejores conciertos de rock? Que has ido, que has visto bandas en vivo. Queremos Los escuchar tres eso, mejores. sí. El Vamos, 3. Experiencia. 3. Yo creo que la gira de los 20 años del Rust in Peace de Megadeth en el Movistar Arena 2011 se fue azote. Fue lo que... El mejor moch de mi vida. O sea, no lo voy a perdonar no meterme. El Layer Con también. lente y todo. No, sí. El Layer me acuerdo del 2006. También fue bueno. El primer concierto que fui del Layer el 2006. Sí, excelente. El segundo mejor concierto por tradición, historia, gusto, respeto y admiración. Black Sabbath, formación original, cuando vinieron en el 2017, 16. 16 porque fuimos... La primera. Nos encontramos cuando allá, tocaron ¿no? con Iron Maiden, ¿no? Sí, no. No, tocaron con Megadeth. Sí. Tocaron con Megadeth. Ese Creo que concierto fue maravilloso. Escuchar a Ozzy y a ver a la banda completa. Man. Claro. O sea, como te correspondía, porque después al año siguiente vinieron de nuevo con la misma gira, pero ya el batero no estaba. Ah, entonces ese fue el que nos encontramos. Ahí nos encontramos. Y también fui. Y yo creo que el mejor, el más... que se la tiene toda. Tiene Más previa, tiene emoción, tiene música. Tiene After. No, tiene School. After School. Tiene After School. Rage Against the Machine. Rage Rage Against the Machine. Rage Against the Machine 2010. ¿Qué tal estuvo? Aparte de que fui con las personas que más quería y que éramos todos los 4 o 5 fanáticos de Rage Against the Machine. No, fue hermoso. ¿Sí? O sea, era... Caos. Se separaron cancha VIP, cancha general Y no y había la cancha. gente No ya no había está cancha. ahí No, a sí. las 8 de la noche después de haber visto tocar a Suicidal Tendency, después de haberte caído en un limbo psicodélico con The Mars Volta y empieza una sirena, se apagan las luces, todo se pone rojo, adiós cancha VIP, chao, no, era Así fue. caótico. En Lo único que cierto tenía ahí momento- era... sí, yo veo video ahora y me acuerdo muy bien de la posición en la que estaba. ¿Ya? ¿En qué lugar estoy? Claro, y veía la torre de iluminación y de la mesa de sonido como a mi derecha y no habían rejas, ya no existía la No. reja. Los locos cortaron todo y era enfrentamiento. Y el concierto siguió. No, sí, pues era Rage Against the Machine. Pues sí. Yo creo que las autoridades cuando evalúan el tema de los conciertos saben quién ¿Quién viene? también? viene ¿Y quién asiste? quién asiste. Claro. Porque también, por ejemplo, con la Polla Record. La última vez que vino la Polla Record, que fue un caos en el 2021, 22, fue caótico. Fue caótico. La gente no dejó tocar a Evaristo con la Polla Record. Y era la despedida de la Polla Record. La banda punk española más importante de la historia del punk. Los locos no lo dejaron tocar. ¿Cachai? Y lo viste media hora, una hora. Y lo bonito de ese concierto de Evaristo fue que vi la última vez que vi al Pogo de Los Peores de Chile. Ya. Tocaron Los Peores de Chile, el Pogo, y a los par de años después murió. Enfermedad fulminante. Oye, y así como están los mejores, no digamos los peores, pero quizás los más decepcionantes. ¿Algún Los que a lo mejor concierto, iba con un... que no te haya gustado. Como dicen los jóvenes, con un hype increíble. Ya no son tan jóvenes los que dicen hype. No, es qué mal. expectativa nomás. Ahí el carnet. Prophet of Rage. ¿Cuál? Prophet of Rage, Prophet que of tocaba Chuck D y Be Real de los Cypress Hill, con los músicos de Rage Against the Machine. Ya. No sé si fue decepcionante, pero fue algo que, claro, esperaba algo y se produjo otra cosa. Éramos como 4.000, 5.000 personas y los locos los teníamos al frente. O sea, podía haber una mayor interacción distinta. Claro, algo más pero íntimo, ¿no? Claro, pero incluso fue bacán ese concierto igual porque vi a la Anita Tijoux. Invitaron a Anita Tijoux a rapear bacán. con ellos, a improvisar. Y bacán, le salió La raja. Claro. raja. O sea, no hay comparación en el formato que lo hicieron. ¿Usted ha ido a conciertos decepcionantes o...? Oye, yo el único... Puro que juega Play, ¿no? No, Tío. el único concierto que he ido de mi vida fue el Festival de Viña. Y este año. ¿En serio? Nada más. ¿En serio? ¿Nunca he ido a un concierto? No. ¿O de qué ya ¿De no? qué- de O sea, una vez fui a uno que era gratuito de Joe Vasconcelos, que fue ahí como en una... Pero
Buenísimo. Yo fui con solo diría. El Pero mejor no, concierto. pero no fue como la experiencia de ir a un concierto, hacer la fila. Ah, la esperé, claro, la banda que esperáis toda la vida. ¿verdad? Claro, no. 2011, el Maquinaria del 2011, no, ahí los vi a todas las bandas grunge. Chris Cornell, solista, Alice in Chains por primera vez en Chile. Alice in Chains. No, fue No puedo enganchar. ese festival, hermano, me mamé los 2 días, desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, y después seguir hablando del concierto, Claro. y los 2 días haciendo estaba, pero en ese concierto me pasó algo especial. Sí. Conocí a los Stone Temple Pilots. Ah, ya. Sí, de tú a tú. Claro, los locos se pararon y iban en la van. Yo iba entrando por una parte donde no se podía entrar porque quería pasar a la mala para no darme la vuelta. Y aparece la van de los locos. Y andaba con una chaqueta con Kurt Cobain dibujado. Ah, ya. Y los locos pararon, abrieron la puerta y sale Scott Weiland con su pelo rojo. Kurt Cobain. Y yo quedé así. Se le pasó todo. Hermano, Se le pasó todo lo que llevaba adentro y se le pasó. Haciendo Kurt Cobain y apuntando tu chaqueta Sí. y apuntándote a ti. Como que... ¿Qué hiciste? Te quedaste así. No, helado, ¿qué iba a hacer si era como, imagínate, el frontman? No, yo no puedo ser tan groupie. Claro. Pero el frontman, Scott Weiland, el frontman, que el weón que ha tocado, Claro. que tocó con Stone Temple Pilots, que armó una de las mejores bandas grunge, y que después en su resurgimiento apareció con los Velvet Revolver. Con Slash. Con y Slash, claro. las McKenna, que eran los difuntos de Guns N' Roses. Pero los locos armaron otro super proyecto y muy bueno. O sea, es algo weón, que pesaba en el rock. Claro. Y lo viste. Y te vio. Y me vi. Y se vieron. Y se vieron. Después, en ese concierto, estuve Stone Temple Pilots, si no me equivoco, cerró. El segundo día de ese Maquinaria. Con mi querido amigo, hermano del rock and roll, Gonzalo Manso. Grande Gonzalo Manso. Con Gonzalo Manso Algún día ojalá lo tengamos acá invitado. estuvimos los dos días. Cada uno se consiguió la entrada como podía, pero los 2 días. No, mira, igual te quería preguntar, Aníbal, porque tú eres reconocido aquí en el litoral por ser el poeta del litoral. No soy el único escaleta. Fuiste la piedra. Claro. Amigo, Ya, fuiste el rostro de San Antonio. Rostro de Había San una Antonio gigantografía. Nah. ¿Dónde está? Tú vas Bien- Bienvenidos a San Antonio. Tú vas- Y está el Aníbal así. desde yo llego, ¿cierto? Avanzando, llegaba ahí a la Donde Copeca. estaban los galpones ahí Ya. cerca de la ESO. Sí, de la ¿dónde está la ESO? Bueno, ¿dónde está la en Copeca esos, ahora? en esos galpones arriba Claro. ponían a los artistas. Y ahí A los está grandes el artistas de San pinturita. Antonio y estaba el Nah. caracho de Aníbal de 2 metros por 5. No sé dónde quedó esa cuestión, nunca me la entregaron después. Pero después de unas marchas de los de profesores me sacaron, no sé por qué. Lo que más... No sé por qué. De unas marchas de profesores. Lo Maldito. sacaron. Quizás por qué. ¿Y de dónde viene como ese gusto por la poesía? Yo creo que la sensibilidad de entender las letras, de escuchar harto rock, de escuchar harta música, analizar la música, las letras de las canciones sobre todo, me hizo llegar de cierta forma distinta a la poesía en sí. Claro. Las canciones en inglés nosotros teníamos que traducirlas con diccionario. Y era un huevo encontrar la canción completa, Claro. si es que no tenía el disco original. Se traducía en diccionario, pero las canciones en español eran más fáciles de digerir también. Entonces no era tan complejo el ejercicio comprensivo. Bueno, la necesidad de expresar también. Había que crear algo. Ya como músico no me gustaba tocar solo guitarra. Pensaba que había que escribir, pensaba crear canciones, pero tampoco fui bueno creando canciones. Claro. Entonces encontré libros de poesía, no sé, apareció en algún momento Benedetti. Una patada en la cabeza fue porque era lo que necesitaba. Parra, otra patada en la cabeza porque era lo que necesitaba. Claro. Después aparecieron los amigos de la vida. No sé, encontraste el libro del Víctor Muga, el Bajo los Postes, y que claro, era una persona cercana a tu realidad que contaba la forma poética y describía su espacio y
Y era una patada en la cabeza también. O sea, cada poeta que fuiste encontrando te fueron dando más ganas de escribir. En un momento estaba haciendo estudios en Santiago y estaba trabajando en San Antonio, por lo tanto tenía que viajar 2 o 3 veces a la semana a Santiago de manera constante durante 2 años. No tenía auto, había que ir en bus nomás. De hecho, me salía un poco antes de las clases para poder alcanzar a tomar el último bus, si no, no daba. Y ahí en esos viajes había que llevar un libro. Había que llevar un libro, había que llevar una libreta, andar con un cuaderno. Y como profe siempre andáis con una libreta y lápiz. Claro. La hice todo. Esa libreta y esos lápices me ayudaban a escribir. De ida dormía, de vuelta salía a las, no sé, a las Claro. 3 del colegio, a las 4 estaba tomando el bus, a las 6 estaba en clase, a las 10 y cuarto estaba saliendo de vuelta al terminal, un cuarto para las 11 tomando el bus y de ahí no podíais dormir porque si dormíais en el bus de vuelta No dormía en la Claro. no casa. dormíais en la casa, Sí. teníais que mantenerte activo. Entonces, escribe. Escribía, leía y escuchaba música, era obvio, Claro. no se perdía. ¿Con qué frecuencia más o menos estás escribiendo un poema últimamente? Puta, han pasado semanas a veces que no escribo nada, pero de repente cuando vomitáis sale algo bacán al tiro. Sí. No, Pasa. Cuando tu cuerpo necesita expulsarlo. Claro, necesitas expresarlo. expresarte. Un amigo, el pape de los pape y los paupérrimos, acá está, de los superhéroes del ritmo. Ujú. Él hizo un análisis de todos los poetas un día y conversando me dice, no, la poesía de ustedes de San Antonio es distinta a la poesía de todo el litoral central. La poesía de San Antonio es visceral. No es una poesía adornada que tenga que tener muchas palabras redundantes, Claro. donde hayan conceptos que no se entiendan, sino que es algo que la gente tiene que entender y la tiene que acercar. Y no tenéis que caer tanto en lo académico. Claro. Eso es lo que hablábamos un día claro, que muchos poetas de la época, Tenían sus tecnicismos claro, y palabras como que... neologismos y Palabras. había que escribir como ellos y si quería ganar premio y lo otro. Uno escribe, no escribe para ganar un premio, no escribe para buscar un reconocimiento, Claro. escribe para dejar algo. Trascender, no sé, pero dejar algo, o sea, sacar un libro, plantar un árbol, tener un hijo, es lo mínimo. Claro. Pero dejáis algo para trascender es bonito. Oye, qué buena reflexión. Buena reflexión. La No vamos a es- dejar ahí en un shot después. No es que, en no, serio. es que no necesitáis seguir lo que dice la academia a veces. Claro. Por ejemplo, yo no estoy ni ahí con andar compitiendo, metiéndome a los concursos de poesía. Ni a un metro, no me interesan. Tampoco me interesan participar en instancias donde esté la institucionalidad. No, loco, o sea, si les preguntáis, ¿van a pagar? Y los locos, no, es que esto es por amor al arte, loco, ya paremos ese show del amor al arte. Sí. O sea, yo no vengo a perder tiempo, vengo a regalar mi tiempo. A ustedes se llevan los aplausos, ¡ay, qué bonita la fiesta y la cuestión! ¿Y el fondo dónde está? A veces los poetas vamos a los eventos y no vendemos libros. Y me ha pasado y he llegado pato y estoy a veces toda la tarde Claro. y el lugar donde vais te pasa un café o te pasa una cerveza y no es justo. Claro. Entonces yo siempre hago una crítica a esos locales, a esos lugares o a esas institucionalidades que cuando hagan eventos paguen. Claro. Y en ese sentido, igual, mezclado también el tema del rock con la poesía, son actos políticos, Sí. finalmente. Son instancias también de expresión política. Una expresión política. Claro. ¿Y No. cómo lleváis eso con el rock y la poesía? ¿O No, siempre. Siempre. De hecho, se nota aquí en los discos y en las cosas que tengo que es un acto político. Claro. Marcelo Casquivano, este es el disco Fulano, este es el primer disco, este disco lo grabó en la vieja canción de la Trova, en Valparaíso, hechizo, pero salió bonito. Y este disco que es el Loco Medieval de Chinoy, que también, ¿por qué los nombro? Porque son amigos del barrio. O sea, estos eran los cabros que veíais pasando con la guitarra a costa de todo. O sea, Chino era el dueño, era el que creó Don Nadie. Marcelo era el hermano chico de la guitarra de mi edad. De repente empezamos a tocar juntos y llegaron.
Pero siempre hubo había una intención política, de juntarte con alguien primero para tocar. Claro. Y aparte la acción en sí, de crear algo con alguien que es complejo, porque ¿qué pasa si no tiene tu mismo gusto? O si no tiene tu mismo ideal, Claro. tu mismo pensamiento. ¿Cómo lo así? Oye, y viendo todo esto de los vinilos, los cassettes, los CD, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema de la música ya digitalizada? Bien, que se quede. ¿Sí? Que se quede. Spotify, YouTube, Que se Music, quede. Apple Music. Que se quede, yo la consumo igual, pues. Si quiero escuchar música, Claro. no voy a andar a veces con un reproductor de vinilo a mi hombro cargándolo. Si tengo Claro. el teléfono y no sé, pues, ¿qué me ha pasado? Te estás haciendo asado en la casa y te da flojera bajar o instalar un CD, chao. Teléfono al lado ya y terminé de hacer eso igual. Pero no, que se quede. Obviamente, claro, si queréis buscar fidelidad en sonido, vinilo. Si quería algo más tradicional, cassette. A todo esto aquí, estos cassettes son de 3 bandas de San Antonio. Pato Patín, Pato Gallardo, que salió de acá del colegio, Afilando el Humor. La semana pasada estuvo tocando en Matucana 100, lleno, sold out. Viejo en Bici, una banda de punks de San Antonio que también es interesante lo que hacen. Y Samsara Trip, que es una banda de rock psicodélico brillante de San Antonio. Sí. Y lo digital, estas cosas, por ejemplo, yo no creo que Samsara está en las plataformas, pero no sé si haber encontrado el Pato o haber encontrado a los Viejos en Bici en plataformas. Entonces igual es un juego, una forma de ver la música Claro. propia. Antes escuchábamos en Discman, dábamos con un Discman para todos lados, pero se acababan las pilas y cagaste. Claro. O se saltaba. Te saltaba el disco. Se rayaban caleta. Si yo tengo de hecho abrir los discos, no sé, uno de Los Prisioneros y vaya a cachar que está rayado. O las carátulas a los lados están destruidas. Claro. Porque claro, andan conmigo hasta el día de hoy, el Corazón Etéreo. Ese lo he hecho polvo. Ese yo creo que es el disco que más he escuchado este año. ¿Sí? Sí, el Corazón es. Y que te lo tengo acá en cassette también. Cassette también anda apareciendo. Sí. Uy, ya que tenemos aquí los discos de Los Prisioneros, una banda que en su momento se encargó de darle voz a un pueblo que no lo tenía. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo se relaciona a veces la música y cómo a veces expresa lo que la gente calla? Tiene que hacerlo. Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo, ¿cierto? Si no, terminaríamos todos iguales. Pues. Claro. Seríamos algo monótono. El mundo seguiría destruyendo de la misma forma. O sea, si nadie lo dice, Claro. vamos a mover la cabeza siempre así. Y no se vaya a generar diferencias, no vaya a generar debate, no vaya a crecer, te vaya a estancar. Entonces la música es la forma o es la vía para decir las cosas, expresar las cosas y sobre todo el rock. Claro. El rock tiene que ser fuerte y claro. ¿Y hay alguna canción que tú hayas dicho, esa era, eso es lo que yo quería decir y ahí está? El origen de la violencia de los miserables. El origen Sí. está por aquí. Ahí en el Ahí rock. anda. En ese. ¿Este? Ese. El origen de la violencia. Nos parece que está en ese disco el tema 1, ¿no? Es cada vez peor, no transar. El origen de la violencia debe estar ahí. El origen de la violencia, el 10. Esa fue la canción que tú dijiste, esto están sí, diciendo lo que yo siento en este minuto. Esto. No estar aquí de los fiscales. ¿Cuál más? Día de Vago de Don Nadie. Ya, ya vamos. Hay varias, no sé, si de repente escucháis Cuéntame una historia original de Los Prisioneros. Claro. O del mismo Tiro de Gracia, no sé, pues el ser humano, el joven de la Pobla del Decisiones, también es bueno. Pero de ahí el ser humano, lo que le dije antes, Leyenda Negra, el medio tema, o sea, son cosas que tenéis que escuchar, que es una clase de historia. Hasta la Mon Laferte, no sé, el volumen 1 de la Mon Laferte me patea la cabeza. ¿Este? El de arriba, El de arriba. el primero, el de arriba, el otro. Ah, está. Ese mismo. La loca es compositora
Y uno que la conocía como Montserrat Bustamante, opción 5. Pero la loca es seca es lo que hace ahora. Y bacán que hayan surgido. Metalera también la mujer. Claro. Partió tocando metal. Después se metió... Fue madurando. Todos maduramos en gusto, en artes, en esencias, en todo. La relación humana, en todo. Oye, y yo siempre me pregunto, porque pasa lo mismo con la literatura de repente, ¿qué es lo nacional? O sea, ¿qué sería, ahora que vamos a celebrar el Día del Rock Chileno? ¿Qué es rock chileno? ¿Es algo que está producido acá en Chile, que los cantantes son chilenos, que tiene relación temática con Chile? ¿Qué es para ti el rock chileno? Es lo que leí, lo que no se cayó durante la dictadura. O Eso. lo que nació, el rock chileno para mí nace con Los Prisioneros. Vale. ¿Qué? O sea, el rock en sí, guitarra, bajo, batería, nace con Los Prisioneros. La dictadura cayó la nueva canción chilena. Bueno, y surgieron también otros emblemas, o fortalecieron otros emblemas musicales. Que no tengo nada que malo de decir, no sé, del Pollo Fuentes, que cantaba harto en ese tiempo. No tengo nada malo de decir de Cecilia, que cantaba harto en ese tiempo. Y de los que trascendieron también. Pero el rock chileno tiene que ser... tiene que tener de todo. Es importante que tenga de todo, que no sea solamente política. Claro. Que sea también romántico. Que sea también irónico. Los Mox, por ejemplo. Qué más cagarte la risa que escuchar los Mox. Ataque de caca. Ataque caca. Qué canción más buena, Dios mío. El portero de Tople. No sé, o escuchar Los Picantes. Claro. Los Picantes también era cágate la risa. O sea, no tenía otra opción. Era la ironía que había que sacarla en el momento indicado, que salió en el momento indicado para la sociedad que, claro, la problematizaba todo. Y Una y época rompió, más po. censurada. Claro, porque Los Picantes es como de los 2000, ¿no? 2000. Justo cuando estaba como todo el despertar sexual chileno. Claro, con- y que de repente alguien te hable del mostacero, Claro. ¿cachai? O que te hablen de la infidelidad. Sí, fue El una... joven de Pola, de que le infiel que encuentra a la señora haciendo el amor con otra persona. Claro, fue como Era la época de cuando vino el tipo a sacar fotos con la gente Spencer de Tuning. Spencer Tuning, Spencer ¿cierto? Tuning. Fue la época también de la Baby Band, de la Baby de la Band, casa de, de la casa de vidrio. de la casa de vidrio, exactamente. Chacotero Sentimental de la Chacotero, película. Se fue. Sexo con Amor también la película. Entonces, Salió el disco Blood de Dorso. Salió. no, Claro, otra banda que Dorso, que te hable de vómitos, de gusanos, de lo gore. Claro. Y salía hablando de marcianos en el disco, me acuerdo. sí. De mutantes. ¿De dónde en Chile había escuchado a alguien? Claro. Claro, había una previa no sé, en el metal, por ejemplo. En el 80 había una previa, Tumulto de repente, Los Necrosis, Oh, Necrosis estuvo en... Pentagram, en Sábado Gigante. Y los locos fueron burlados. No. El viejo Don Ah, sí, Francisco se Don burla de Francisco. los Sí, compadres sí, sí. y hace que la gente se burle de ellos. Pero al fin y al cabo los locos lo tomaron bueno. Los que no nos conocían, Lo conocieron ahí. ahora me Claro. conocen. Claro. Y resulta. Oye, hagamos una dinámica de cuál es para ti la mejor banda chilena de rock. Sí. Entre Los Prisioneros y Psycho. No, los prisioneros. Prisioneros. Yo creo que los prisioneros hay que sacarlos de todas esas listas. Es como cuando dicen, no, a Pelé y a Maradona hay que retirarlos de la lista de los futbolistas. Claro, es lo mismo. A los prisioneros, a Víctor Jara. Espérate, no, tranqui. Prisionero Psycho, tú dijiste prisionero. Ya. Entre Los Prisioneros y los Bunkers. Prisionero. Ok. Entre Los Prisioneros y los Tres. Ay, ya, con ACB quedó. ¿En qué época? No, entre Los Prisioneros y los Tres. En general. En toda la historia. En toda la historia. En la época de Se remata el siglo. En la época de post Pietinelis. Entre Los Prisioneros y los Tres. Los prisioneros. Prisioneros. Esta está difícil. Entre Los Prisioneros y la Ley. No, los prisioneros. O sea,
Beto Cuevas, La Ley, y lo que hicieron bacán, o sea, de hecho ahí tengo el unplugged de La ¿Sí? Ley. ¿Hay que alguno creo de que La es Ley? Acá está. Es un discazo, cuando cantan con la Eli Guerra es muy bonito el disco entero, una buena obra. Muy Entre buena los La prisioneros y La Ley, los prisioneros, obviamente, Entre los prisioneros y Lucibel. prisioneros, Los prisioneros y los Jaivas. prisioneros. Entre los prisioneros y Chancho en Piedra. Oh, con los Chanchos en Piedra fui afortunado de tener gran parte de sus discos. Tuve el Tinto Elemento, tuve el Marca Chancho, el Peor Mascarlaucha, el Ríndanse Terrícola, que el que Ese yo creo que es el mejor, ¿o no? el mejor disco de la vida, de la historia del funk chileno. Entre los prisioneros y el Chancho en Piedra, yo creo que aquí, bueno, la parte compositiva de los hermanos y la vaca, Está difícil. Amigo, jueguesela. los prisioneros, Los prisioneros. Entre los prisioneros y Congreso. prisioneros, Entre los prisioneros y Tronic. prisioneros, Entre los prisioneros y los difuntos Correa. prisioneros, Entre los prisioneros de Salón. prisioneros. De salón los vi en ¿Sí? el 2006. Fueron a la fiesta mechona de mi colegio, de la universidad. Era como, ¡ay! Las cabras y todas gritaban, ¡ay! No era para mí en ese entonces. Entre los prisioneros y Teleradio Donoso. Los prisioneros. Y entre prisioneros y... O sea, perdón, los prisioneros y Candelabro. ¿Sabes que los candelabros son buenos? Pero a mi juicio, son mejores los Hassel Castle. ¿Ya? El disco Posparto y Morir Saltando son discos que los locos en 19, 20 y tanto deben tener. Me han dejado marcando ocupado. Candelabro todavía no logra eso con los discos con el disco que tiene. Entonces sí o sí los prisioneros. Sí, po. Ahora, si empezamos a catalogar, 1 los prisioneros, 2 los 3 serían los Chanchos en Piedra. A mi juicio, o sea. Pero me encanta, prefiero el punk chileno más que de los Fiscales. Los Fiscales ad hoc, yo creo que es una de las bandas, ese disco que tenía acá abajo, es una de las bandas que a mí me hizo remecer la tierra completa. Los Miserables, otra banda que me hizo remecer harto la cabeza. Sí, ¿Cuál sería tu álbum favorito de Los Prisioneros? el corazón. Yo creo que los Prisioneros, los 3, los Chanchos, los Jaivas, los Bunkers, de cierta forma son las bandas que han marcado a generaciones completas. Claro. Claro. Yo creo que los Chanchos en Piedra han sido las bandas, a los Chanchos en Piedra y los Jaivas las bandas que más he visto. Íconos del rock chileno. Sí, no, donde los locos vayan tenéis que llevar a tu hijo o a tu familia. Claro. ¿Cuál sería tu canción favorita de este álbum? Tren al Sur. Amigo mío, No, de este árbol es cuentan una historia original y es demasiado triste. Yo creo que son las 2 mejores canciones. No. Para acordarme. No es bueno. solamente un teacher. No es solamente una es cara un bonita. singer. No, solamente una cara bonita. No, sí. Oiga, vamos a finalizar entonces este podcast con alguna dinámica para regalar el Sí, disco de Gideon. Mira, se me ocurre que el que comparte el video y esté suscrito podría ser. Los que se lo comenten, gane. pues Los que comenten. Ya, comentar, Compartir y suscribirse. Y suscribirse. Ya. Comentar, compartir y suscribirse y estarás participando por este Espérate. álbum. ¿Cuántos seguidores hay? 200, no. No, 137 la última vez que miré. 137. Ya, Oye, hemos hagamos subido. algo. Yo me comprometo. Ya. Si llega a los 300 seguidores y el video tiene más de 50 comentarios, yo les 50. mando otro regalo más para los siguientes 2 capítulos, digámoslo así, para Ya. que no sea tan así. Dale. 50 comentarios. Este video, ¿Y qué regalo sería como para...? literario musical. buenísimo. Pensémoslo así. Pues no, ahora el disco, hombre. No se lo No, quité, sí, pues tío. ahí está. Ojalá mejor. Y ahí, Ya, pues, genial. Ya. Perfecto, Sí, entonces... entonces suscribirse, comentar y compartir el video para estar participando por ese álbum que no. Sí, y luego los 300 Sí, para por los supuesto. Yo creo que podríamos, a lo mejor el sorteo sale para el próximo episodio. no, van a Ahora sí, lograr más, internacional. vamos a tener más. Ahora sí, internacional, lo tenemos que Sí. mandar. ¿Lo podemos mandar? Sí. No, sí, Ah, sí, lo sí, mandamos sí. internacionalmente. Hay gente- Suban el material. Tenéis Luego que lo que he visto ahí compartirlo. en Compártelo. En los analytics Ahí. de YouTube hay gente
España, ¿qué? De España. Argentina y Perú. Cacha. Ojalá sea. Argentina y Perú. Ojalá sea más cerca. Afganistán. Claro. Afganistán, Claro, Corea. Nos ven en Corea del Norte. Sí. Mi compadre Kim Jong-un. Mande un misil, mande un misil. Devuélvanme a mi hijo. Hermano, me robaron. Vale. Y con eso terminamos. Sí, entonces con eso capítulo. terminamos el episodio de hoy. Muy buen pues, episodio. Los dejamos con esta última postal de todos los álbumes que nos trajo el tío Aníbal. Y con eso nos despedimos del video. Nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden darle like, suscribirse y comentar. Nos vemos. Chao. Chao, chao.